Ponga su corazón. Vamos a orar a Papá Dios. Estamos solucionando unos problemas técnicos. No sé si se alcance a proyectar en la pantalla de video. Si no, pues para eso trajo la Biblia. No tenemos aquí problema. Papá Dios, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Cristo de la gloria. Porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Y hemos venido a tu casa para encontrarnos contigo, para darte la gloria, para darte el honor, para darte la alabanza y para darte la adoración, Jesucristo de Nazaret. Reconocemos la existencia de Dios, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Las criaturas, nosotros, dependemos del Creador, nuestro Dios todopoderoso. Necesitamos del Señor día tras día, en cada momento, a cada instante de nuestras vidas, para respirar, para vivir, para tener salvación y vida eterna. Necesitamos de ti, Padre amado. Nos depositamos en las manos del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toma el control de esta enseñanza escatológica. Ilumínanos, ábrenos el entendimiento. Espíritu de Dios, revélanos tu palabra, dale vida a tu palabra. Que esta palabra que le diste a los escritores bíblicos, Padre amado, esta palabra cobre vida, esta palabra tenga revelación del Espíritu, no del hombre, sino revelación de Dios. No sabiduría del hombre, no la sabiduría del pastor, sino la sabiduría de Dios, del Dios Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Bendito sea el Rey. Vamos para Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 6 de la palabra del Señor. Les había dicho con anterioridad que iba a compartir sobre esta doctrina escatológica de los últimos tiempos. Y aquí nos remontamos a lo que tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso le invito a que se siente, se ubique allí con respeto en la presencia de Dios, porque estamos en la casa del Señor. Vamos a Apocalipsis 22, versículos 1 al 6, dice así. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué árbol estaba allí? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dejemos hasta allí, hasta el versículo 5. Aquí el Señor Jesucristo directamente le está revelando al apóstol Juan, que por este entonces se encontraba en la isla de Patmos. Y Dios le da una revelación, Dios le da unas visiones al apóstol Juan. Y en esa visión el Señor utiliza a un ángel para revelarle el libro de Apocalipsis o de revelación a este discípulo. Y en el versículo 22 usted puede notar que nos habla de una ciudad. En todos los versículos 2 del 1 al 5 nos habla de una ciudad. Y que en esa ciudad se encuentra el trono de Dios. Vamos a leerlo, versículos 1 y 2, dice así. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
en medio de la calle de la ciudad. Aquí nos remontamos en aquellos tiempos que van a ser cielos nuevos y tierra nueva. O sea que estamos hablando del tiempo de la eternidad, cuando Dios se establezca aquí en esta tierra. Aquí está el trono de Dios que se encuentra en la ciudad santa. Esa ciudad santa, la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. En esa Nueva Jerusalén no habrán templos físicos, no habrán iglesias físicas, no habrán templos físicos, porque Dios mismo habitará en medio de esta ciudad. Vamos a leerlo. Allí en Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿De qué cielo desciende? Del cielo de Dios, o sea, el trono del Señor. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es lo que nos muestra aquí la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Escuche bien. El cielo de Dios, ¿cuál es el cielo de Dios? Su trono. Es donde el Señor está sentado y donde la gloria de Dios se manifiesta con toda su fuerza, con todo su poder, con todo su resplandor, porque es el mismo Dios que se encuentra allí. Ese cielo de Dios, ese trono de Dios, en los cielos nuevos y la tierra nueva que es después del reino milenial de Cristo, ese cielo, ese trono de Dios desciende de allá de lo alto. Desciende de lo alto y se establece en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ese trono de Dios, la ciudad santa que se llama la Nueva Jerusalén, ese trono de Dios va a estar en un lugar aquí en la tierra. ¿Saben qué ciudad se va a posar la Nueva Jerusalén? El mismo trono de Dios. ¿Saben qué ciudad? Jerusalén. Jerusalén. ¿Por qué cree usted que el pueblo de Israel y Jerusalén es atacado de la manera como hacen, como lo vemos hoy día, y como siempre ha sido y como será? ¿Por qué usted cree? Porque esa ciudad es la ciudad de Dios. Porque en esa ciudad es donde descenderá el trono de Dios, la ciudad santa, y el Señor, el Dios de la gloria, el Todopoderoso, vendrá con su trono y se establecerá en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva, allí en Jerusalén. Versículos 10 y 11 de también Apocalipsis 21. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mire que donde va a estar el trono de Dios es a esa ciudad santa que la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. El mismo Dios habitará en medio nuestro. Sabemos que Dios es un Dios omnipresente y la omnipresencia de Dios está aquí con nosotros. Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Mi amado, ¿sabe quién está aquí antes de que llegáramos usted y yo aquí en la casa de Dios? La presencia del Señor. Y Él nos estaba esperando y está con los brazos abiertos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto reciben el abrazo de Papá Dios? Amén. El mismo Dios
ya no su omnipresencia, sino su misma gloria, su misma esencia, su misma presencia estará aquí en medio nuestro. La pregunta que cabe aquí es, ¿y esta ciudad es espiritual? O sea, ¿está hablando en términos espirituales? ¿O es una ciudad física real? ¿O solo esto es simbología? Sigamos allí en los versículos 22 y 23 de Apocalipsis 21. Dice así: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el versículo 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aquí se nos sigue hablando de la ciudad de Dios, y que en esta ciudad no hay templo, no hay iglesias físicas como hoy día, que sí las hay. Pero cuando el Señor establezca su trono aquí en la tierra nueva y en los cielos nuevos, no van a haber templos físicos, no van a haber iglesias edificadas, no vamos a necesitar de nada de eso, porque el mismo Dios nos va a iluminar y el mismo Dios estará presente. El cielo será un lugar que tiene ubicación, que se podrá ver. ¿Será un lugar o no lo es? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Yo le invito a Isaías 66:1. Isaías 66:1 dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces mire lo que dice Isaías 66:1. El cielo es mi trono, o sea, es el lugar donde yo estoy, donde yo me siento, donde yo gobierno. El cielo es mi trono. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Y el cielo es un lugar. En la Biblia, a ese cielo de Dios actualmente, que es el trono de Dios, se le llama el tercer cielo. Y ese tercer cielo está totalmente alejado y no está a nuestra vista física. No lo podemos ver con estos ojos físicos, tampoco con una lupa gigante. No, porque es el tercer cielo donde solamente está el Señor y allí está su trono. El cielo de Dios, donde está el trono del Señor, es un lugar. Nos muestra también que la tierra es el estrado de sus pies y la tierra es un lugar. Estamos en este mundo. O sea que para que nosotros entendamos dónde está el cielo, pone a la tierra en una posición contraria. O sea, la tierra está abajo y el cielo ¿a dónde? Arriba. Pero si la tierra es real, entonces el cielo también es real. La tierra tiene una ubicación en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ahí está la tierra ubicada. Y el cielo de Dios, que es su trono, también es real y es un lugar y está allá en ese tercer cielo que hablan las cartas paulinas. Y si ese cielo, que es un lugar, desciende y se coloca en los cielos nuevos y en la tierra nueva, es que se le llama a esa ciudad santa la Nueva Jerusalén, que va a colocarse donde está actualmente la Jerusalén, capital de la nación de Israel, que quiere decir que esta Nueva Jerusalén sí es una ciudad real, sí es una ciudad que vamos a ver y sí es una ciudad a la cual podemos accesar. ¿Cuántos están entendiendo? O sea que sí es un lugar. Ahora, de esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, vemos que corre un río, pero no es un río cualquiera.
Es un río de agua de vida. Vamos a Apocalipsis 22. Dice así. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale este río de agua de vida que está en medio de esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén? ¿De dónde sale? Del trono de Dios y del Cordero. Sale del trono de Dios. Vamos a hacer un paralelismo de lo que es el jardín del Edén, donde estuvo Adán y Eva, y este nuevo jardín de Dios, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde va a posar el mismo trono de Dios. Vamos a hacer allí un paralelismo, porque el jardín de Dios, la Nueva Jerusalén, es, hermano, la restauración de ese jardín de Dios, ese paraíso que el ser humano con el pecado los desdibujó, pero llevado a un nivel superior, porque el primer jardín del Edén pasó el trono de Dios, su presencia permanece para siempre. Por ejemplo, en el jardín terrenal habían 4 ríos, en el jardín terrenal. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Se lo voy a leer. Dice así. Génesis 2, versículos 10 en adelante, dice así. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Cuántos ríos había en el jardín del Edén en el tiempo de Adán y Eva? 4 ríos. ¿Cuántos ríos va a haber en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios? Uno solo. ¿Cómo se llama ese río único? El río del agua de vida. No tiene 4, tiene 1. Este río de agua de vida, lo cual es real y verdadero. Yo le pregunto, ¿el trono de Dios sí es real y verdadero? Amén. Quien se sienta en el trono, que es el Señor, ¿es real y verdadero? Amén. Por lo tanto, el agua que sale del trono de Dios también es un agua real. Es un agua, pero no como las de hoy día, que hay que echarle cloro, meterle químicos, hay que hervirla, hay que hacer un proceso allí de purificación, pasarla por filtros, en fin, no. Es un río de agua de vida. ¿Por qué es un río de agua de vida? Porque sale del trono de Dios, y Dios es un Dios vivo. Dios es la vida misma. Entonces es un río de agua de vida, y ese río, escúcheme bien, ese río que sale del trono de Dios cuando el trono del Señor se establezca en la Nueva Jerusalén, acá en la tierra, representa al Espíritu vivificante. O sea, sí es un río real. Y ese río que sale del trono de Dios, que tiene aguas de vida, simboliza al Espíritu vivificante. ¿Dónde está eso? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Vámonos para Juan. Precisamente quien escribió el Apocalipsis, Juan 7, 37 al 39, dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mire lo que dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué es lo que va a correr? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido antes aún glorificado. Ya sabemos que el Espíritu Santo vino y está con nosotros desde el día del Pentecostés en el aposento alto. El Espíritu Santo vive en el corazón del creyente. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Diga, en mi corazón, en mi vida. Así es. Entonces mire que él habla de aquel que tiene el Espíritu Santo, de su interior corren ríos de agua viva. Y el río de que sale del trono de Dios y del Cordero allá en la Nueva Jerusalén, sale del trono de Dios y es un río de agua de vida. Por lo tanto, ese río representa y simboliza el espíritu vivificante, el Espíritu de Dios. Alguien dice, ay, porque aquí hay algo bien importante y quiero que esté bien atento. Es que no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pues la palabra eutanasia tampoco lo vas a encontrar. Y sabemos que partiremos de este mundo cuando Dios disponga de nuestra vida, lo que Dios determine. El hecho de que la palabra Trinidad como tal no aparezca literalmente en la Biblia no quiere decir que no exista ese Dios trino. Por ejemplo, en el Apocalipsis, allí está por revelación. En el Apocalipsis, por revelación, vemos la Trinidad de Dios. Por ejemplo, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quiénes están allí? El trono de Dios y del Cordero. ¿A quiénes vemos allí de la Trinidad? Al Padre, y el Cordero, ¿quién es? El Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En el río de agua de vida que sale del trono de Dios. Pregunto, ¿de dónde salió el Espíritu Santo para los creyentes? De Dios. ¿De dónde sale este río de agua de vida en Nueva Jerusalén? De Dios, de su trono. O sea que allí vemos por revelación que estamos viendo allí la Trinidad. Allí está la Trinidad. Dios y el Cordero en el trono y el Espíritu simbolizado en el río de agua de vida. Ahí está la Trinidad del Señor. En el jardín del Edén terrenal, Dios se paseaba en el jardín del Edén, allá en Adán y Eva, en esas épocas. Dios se paseaba. Vamos a verlo. Génesis 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová su Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire que del jardín del Edén, en los tiempos de nuestros primeros padres, el Señor, ¿qué hacía el Señor? Se paseaba en el huerto del Edén, no vivía. En esta enseñanza vamos a seguir con ese paralelismo. En el huerto del Edén, tiempo de Adán y Eva, el Señor venía y se paseaba, pero no vivía. Volvía y subía a su trono. Adán y Eva pecaron. Desobedecieron a Dios. Comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal que el Señor les dijo que no coman de él. Ese fruto no era una manzana como de pronto nos enseñaron. No, eso no era una manzana. Ni tampoco el haber comido el fruto es que ellos habían tenido relaciones sexuales. No, tampoco es eso. Eso es mitológico, eso sí no es real. Eso es leyenda y eso es algo falso, no es correcto. Fue el haber desobedecido la palabra del Señor. El Señor les dijo, pueden comer de todos los frutos de los árboles que están en el huerto, menos del fruto del árbol, del conocimiento del bien o de la ciencia del bien y del mal. De él no comerán. Porque el día que de él comieren, ciertamente, ¿qué le dijo el Señor? Moriréis. Y Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron la voz de Dios, quebrantaron los principios de Dios, y ellos ya se miraron desnudos. Estaban desnudos, Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban, no tenían malicia, no le colocaban ese morbo. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿cierto?
No le pasaba lo que David. ¿Se acuerda que David subió allá a la terraza y por allá vio una mujer que estaba bañando? Obvio, estaba bañando desnuda. ¿Y qué hizo David? Le puso el morbo y le puso también ¿qué? Le puso el ojo y la llamó y se acostó con ella. Tremendo eso. Terminó matando al esposo de la mujer para poder casarse con esta mujer. Increíble, hermano. Entonces Adán y Eva estaban desnudos. Antes de pecar no había vergüenza, no había morbosidad, no había esa malicia. Una vez pecaron, entró la malicia, entró el morbo y se avergonzaban. Pero es que estaban así y no se avergonzaban. Ahorita sí se avergonzaban. Y el Señor está en medio de ellos y les dice, bueno, ¿y ustedes por qué se esconden? Porque ellos vieron que el Señor se estaba paseando y los llamó. Y Adán le dijo, ve, escondete en ese palo de guayaba y yo me escondo acá en esta platanera. Se escondieron en medio de los árboles, pero el Señor se estaba paseando. Bueno. Eso es en el jardín terrenal, en Adán y Eva. En la Nueva Jerusalén, en el jardín de Dios restaurado a un nivel superior, ¿qué va a pasar con la presencia de Dios? ¿Será que solamente va a venir, se va a pegar una paseadita un fin de semana y luego se sube para su trono? No. Génesis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde estaba el trono de Dios? ¿Dónde estaba el Cordero? En la Nueva Jerusalén, en su trono, gobernando, reinando. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Está en medio. Pero su presencia aquí es para siempre. No es una visita, sino que su presencia va a estar con nosotros. ¿Para cuándo va a estar? Para siempre. Este río es resplandeciente como el cristal. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿Usted no ha notado que hay personas que cuando un vidrio está bien resplandeciente, pero está puesto allí y sirve o de puerta o de muro? Hay personas que han llegado así y ¡pum! Se han golpeado. No lo ven. ¿Y por qué no lo ven? Porque está traslúcido. El cristal es así, traslúcido. A través del cristal usted puede ver. ¿Cómo es este río? Mire la transparencia de este río. Es como cristal. Dicen que una de las aguas o las aguas más diáfanas las tenemos aquí en Buenaventura. ¿Ya sí ha escuchado eso? El río Escalerete. ¿Usted ha escuchado el río Escalerete? ¿O ha ido alguna vez allá? Yo he ido una vez allá. Es muy bonito. Era soltero, o sea que eso hace muchos años. Es más, era incrédulo. Ni siquiera era creyente. Eso hace rato ya. Y allá, hermano, en ese río, usted puede ver a cierta distancia, a profundidad, ve las piedras y ve los pescados. Y uno ve el pescado allí y uno es más inocente. ¡Ay, voy a cogerlo! Y mete la mano. No, pues ¿qué lo va a coger? El pescado se escabulle. Pero es por lo cristalino. Entonces, yo que conozco ese río y puedo ver aquí la palabra de Dios cuando me dice que este río es como cristal, o sea, que es transparente. ¿Usted se imagina, hermano, la transparencia de este río de agua de vida? Y esto que nos representa la pureza de Dios, la pureza del Espíritu, porque en ese tiempo acá ya no habrá ninguna contaminación, ni espiritual, ni tampoco física, Entonces eso es lo que representa ese río que es cristalino, que parece como cristal, es resplandeciente como cristal. En el versículo 2, miren lo que dice. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad
de las naciones. Bueno, a la orilla de este río, tanto a la derecha como a la izquierda, usted ve un sinnúmero de árboles. Esos árboles producen 12 frutos. Cada mes produce su fruto. Siempre hay fruto en esos árboles. ¿Esos árboles de qué tipo son? ¿De guayaba? ¿De pera? ¿De guanábana? ¿De borojó? No, ¿de qué tipo son? ¿Qué dice? ¿De qué tipo es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Usted qué está leyendo allí? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Cómo llaman esos árboles? El árbol de la vida. El árbol de la vida. No es ni de guanábana, no es ni de pera, no es ni de mango, no es de carambolo. ¿Alguien sabe cuál es el carambolo? En el patio de mi abuela, acá en la comuna 18, un patio gigantesco, hermano. Eso hay un árbol de carambolo y eso hasta se perdía la fruta allí. Eso, y es bueno, sabroso. Ahorita eso es costoso. Allá en el patio se perdía, ahorita hay que pagar y eso es costoso ese árbol. Es el árbol de la vida. Y como todo árbol produce fruto. Y como todo árbol tiene hojas. Y nos habla de que este árbol, que es el árbol de la vida, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. En la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios y el Cordero, está el árbol de la vida. En el huerto del Edén, allá en los tiempos de Adán y Eva, se encontraban dos árboles importantes. Habían más, pero habían dos árboles importantes. ¿Cuáles eran? En el tiempo de Adán y Eva, en ese huerto terrenal, no en el celestial. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también estaba el árbol de la vida. También estaba el árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén, el jardín de Dios restaurado a un nivel superior, porque Dios mismo estará con su trono en medio nuestro. Ya no hay dos árboles importantes, ya no hay dos, sino que hay solo uno, no dos. Ya no existe el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese ya no existe, ese quedó atrás. Solo aparece un solo árbol trascendental e importante, y es el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida se encuentra a la orilla del río, al uno y al otro lado. Mire, cuando la palabra de Dios nos dice que produce 12 frutos y cada mes su fruto, lo que quiere decir es que es un fruto continuo, que no se acaba, que no escasea. Es un fruto perenne que permanece. Usted ve que las cosechas hay cosecha de mango en abundancia, es por un determinado tiempo. Y una vez pasa la cosecha, hasta allí llegó. Hay que esperar hasta la nueva cosecha. De igual manera con el café y así con todos los frutos de los árboles. Hay que esperar su cosecha. Pero en este árbol de la vida, la cosecha, esos árboles que son de la especie del tipo divino, árbol de la vida, esos continuamente tienen fruto. No es que viene una cosecha y ya no hay más cosecha hasta la otra cosecha, sino que continuamente en el árbol de la vida, esos árboles que están a la orilla del río, al uno y al otro lado del río, permanece su fruto para siempre. Es una cosecha que no acaba, es una cosecha que permanece, es una cosecha que es eterna. Y aquí viene algo bien importante, porque alguien nos preguntaba sobre este tema. Vamos a verlo. Dice así, ahí en el versículo 2. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno. Entonces alguien preguntaba en un seminario bíblico que hicimos. Si las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones,
O sea que para poder permanecer con la vida eterna o para poder estar sanos, las naciones tienen que ir y tomar de ese fruto, de esas hojas, perdón, de las hojas, porque las hojas son para sanidad de las naciones. Y si a alguien se le olvida ir, un ejemplo, ¿no? Entonces se enferma y se muere, porque nos dice que estas hojas eran para la sanidad de las naciones. Entonces, aparentemente nos está diciendo, ¿cierto? Uno mira eso y lo lee entre líneas, no literal, sino entre líneas. Uno dice, o sea que el que no come de esas hojas que son para sanidad, entonces se va a enfermar. ¿Y qué le pasa a una persona que se enferma? ¿Qué produce la muerte? Aparte de los accidentes, pues son producidos produce muerte. ¿Qué es lo que produce la muerte en la mayoría de casos? ¿Cómo se llega a qué es lo que produce la muerte? Las enfermedades. Las enfermedades. Y me dicen que estas hojas son para la sanidad de las naciones. O sea que si las naciones, si las personas no van allá y no comen de esa hoja, entonces, ¿qué va a pasar con esas naciones? ¿Qué va a pasar con esa persona? Eso es una pregunta. Y cabe. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a estudiarlo. Las hojas del árbol de la vida, más que para sanación, escúcheme bien, más que para sanación, es para preservación. Y se lo voy a explicar. En la Nueva Jerusalén no habrá maldición. ¿Dónde enseña eso? En el versículo 3. Léalo y verá. Apocalipsis 22, 3. Estudiemos. Dice, y no habrá más maldición. Yo le pregunto, ¿la maldición es fruto de la bendición o es fruto de haber desobedecido a Dios? La maldición es fruto de la desobediencia. Ahora bien, esa desobediencia trajo consecuencias. Uno, la muerte espiritual, la muerte física y lo que produce la muerte física, las enfermedades. La persona no dice, ay, en el examen que me salió, ay, me salió un cáncer terminal, oh, qué bendición, aleluya. Gloria a Dios. Empieza a orar por sanidad, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuánto creen en un Dios de milagros? Amén. Uno no dice, uy, me apareció esta enfermedad rara. Uy, cuando el médico le dice que usted tiene algo raro, uy, eso es preocupante, hermanos. Imagine que ni la ciencia sabe qué es. Uy, grave la cosa. Que tiene una enfermedad rara, uno no dice, uy, qué bendición. Aleluya, gloria a Dios. No. La enfermedad no es una bendición. La enfermedad aparece por causa de la desobediencia. La enfermedad no es bendición, es maldición. Entonces, no me habla de que si no se alcanza a llegar a comer de esas hojas que es para la sanidad de las naciones, no quiere decir que entonces el que no pueda comer se le olvidó o no llegó, en fin, lo dejó el taxi, el mío, vaya y venga, la aplicación se fue para otro lado del carro. Entonces, ¿se va a enfermar y va a morir? No, porque no va a haber enfermedad, porque no va a haber muerte, por cuanto en los cielos nuevos y la tierra nueva, en la Jerusalén celestial, que va a estar ya en esta tierra, no hay maldición, no hay maldición. Entonces, ¿por qué dice que las hojas son para sanidad de las naciones si la gente no se va a enfermar? Lo que hay en la vida de Dios. Dios está en medio nuestro. Hermano, ¿qué maldición va a haber si Dios está en medio nuestro? Óyeme, usted tiene una cara de bendecido porque Dios está con usted grandemente. Óyeme, el Señor está con nosotros, con esta iglesia Rey de Gloria, porque Dios está presente. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. La enfermedad y la muerte física vino como consecuencia de la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. En el nuevo jardín de Dios celestial, la nueva Jerusalén, no habrá enfermedad ni muerte. En el huerto del Edén se prohibió el acceso al árbol de la vida. Vamos a estudiar esa parte. Génesis 3:22 para poder progresivamente entender este mensaje.
Génesis 3:22. Dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire que en el huerto del Edén terrenal, cuando estaba Adán y Eva, estaba el árbol de la vida. Y cuando Adán y Eva pecan, el Señor los expulsa del huerto del Edén. Y pone a unos ángeles con espadas de fuego desenvainadas, custodiando la entrada al huerto del Edén para que ellos no entraran después de haber pecado. Porque podían accesar al árbol de la vida y tomar de su fruto. En la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, va a estar el árbol de la vida. El otro árbol de la ciencia del bien y el mal ya no va a estar. Va a estar el árbol de la vida, y este árbol tiene hojas para sanidad. En la Nueva Jerusalén, mire, hay acceso libre a disposición de todos, a disposición de las naciones, el árbol de la vida. ¿Quién es ese árbol de la vida? ¿Qué representa el árbol de la vida? Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria. Él es el árbol de la vida. El que toma del árbol de la vida, el que toma de Cristo, tiene la vida eterna. El árbol de la vida, que es Cristo Jesús mismo, está al acceso de las naciones de la tierra. En el huerto del Edén, el primer jardín que el Señor cerró el acceso para que no tomaran del árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén, el jardín de Dios restaurado, celestial, en medio de los cielos nuevos y la tierra nueva, acá en esa Jerusalén del cielo. Mi amado, déjame decirte que allí el árbol de la vida, la gente va a poder tener acceso al fruto del árbol de la vida y a las hojas del árbol de la vida. Sigamos acá. Juan 3:36. Vamos descubriendo sobre este temita de las hojas que son para sanidad de las naciones, y vamos respondiendo a preguntas. Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es el que tiene la vida eterna? El que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es en el que cree. Mire que dice la palabra de Dios que aquel que tiene su fe en el Señor tiene la vida eterna. No dice, escúcheme bien, no dice que la vida eterna se va tomando progresivamente. O sea, yo hoy me como una hojita y entonces cuando ya esa hojita vaya perdiendo su efecto en mí, entonces como que estoy perdiendo vida eterna, y entonces me como otra hojita y otra vez vuelvo y cobro fuerzas. Como cuando usted carga una pila, una batería de esas recargables, que ya se le va perdiendo la energía, entonces usted vuelve y la conecta y se recarga. No, porque el que ya cree en Cristo, ¿qué es lo que tiene? Ya tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna. Entonces no es que vamos a ir al árbol de la vida a comer de las hojas de los árboles para ir recargándome de vida eterna. Entonces yo digo, me llevo 12 hojas para comerme una cada mes, para no venir en todo el año. Entonces me llevo 12 hojitas de la que es para sanidad de las naciones, y cada mes me voy comiendo uno. Y así cuando yo veo que se me está acabando la vida eterna, entonces me como una hojita y otra vez recupero vida eterna. No es así. No es así, porque el que ya tiene a Cristo, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Pregunto, ¿cuántos tienen vida eterna en Cristo Jesús? Digan amén. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos tienen vida eterna? Así es. No es algo que se gane o se reciba progresivamente. No. Es algo que ya fue dado por gracia. Se recibe por medio de la fe. Fe en Cristo. Ya usted y yo, ¿qué es lo que tenemos? Vida eterna.
Ahora bien, sigamos con esto. ¿Por qué entonces dice que las hojas es para la sanidad de las naciones? El árbol de la vida es Cristo mismo, y ya comimos de su fruto por medio de la fe, en el momento en que nos convertimos. Estas naciones que comen de las hojas del árbol, hay varias interpretaciones. Entonces se las voy a enseñar. Hay unas interpretaciones, y hay una interpretación que dice que estas naciones que van y comen de las hojas, que es para la sanidad, son las personas que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Acuérdese que en la segunda venida de Cristo a la tierra, Cristo viene con la iglesia. Si en su segunda venida Cristo viene con la iglesia, es porque la iglesia previamente ha sido levantada por el Señor, ha sido llevada por el Señor. ¿Dónde la iglesia va a ser llevada por Dios? Cuando venga el Señor y suene a la final trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que estemos vivos, nuestros cuerpos también serán transformados, y juntos, toda la iglesia de Cristo, recibiremos al Señor en el aire y estaremos en su presencia para siempre. Eso es el arrebatamiento. Dios arrebata, rapta a su iglesia, a sus hijos de en medio de este mundo, y los lleva a su presencia en un cuerpo glorioso. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Pero así como el Señor arrebata a la iglesia, van a haber personas que no van a ser arrebatadas, se quedarán. Y así como hay personas que en Cristo parten de este mundo, hay personas que parten sin haberle pedido perdón a Dios, sin reconciliarse con Dios. Parten, hermanos, siendo ateos, siendo incrédulos, sin arrepentirse de su pecado. Sin arrepentirse de su pecado. La persona que se va de este mundo, que muere físicamente sin pedirle perdón a Dios, es una persona que no va a disfrutar de la gloria de Dios. Irá a condenación. Entonces, cuando el Señor venga por su pueblo, el Señor levanta a su iglesia, pero aquí en la tierra van a haber personas que van a quedar porque no eran creyentes, o porque parecían creyentes pero les faltaba tener una fe verdadera, o porque eran ateos, incrédulos, bien, en fin, se quedaron. Estas personas, cuando venga el juicio de las naciones, muchas de ellas, Cristo Jesús en su segunda venida, que viene con la iglesia, viene con el juicio a las naciones de la tierra. Y muchas de estas personas que se quedaron en el rapto, acá en la tierra, vivo físicamente en un cuerpo físico con vida, estas personas, muchas de ellas pasarán al reino milenial de Cristo, por pura gracia y misericordia de Dios. Y en el reino milenial de Cristo van a disfrutar del gobierno de Cristo Jesús en la tierra. Pero son personas que no tienen un cuerpo glorioso. Entonces hay una interpretación que dice que las personas que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia y que se quedaron acá en la tierra y que pasaron al reino milenial de Cristo vivos y disfrutaron del reino milenial de Cristo, y ya pues al estar en el reino de Cristo se sujetan a Cristo, están bajo el gobierno de Cristo, que son este tipo de personas que tienen que ir a la Nueva Jerusalén a tomar de esas hojas que es para la sanidad de las naciones. Pero bueno, esa es una interpretación, pero esa interpretación tiene muchos vacíos. Por ejemplo, Dios está presente, y si Dios está presente hay vida, y no es una vida progresiva, es la vida misma. Yo les enseño esto para que usted aprenda y entienda. Y si usted escucha una interpretación, ay, el pastor me enseñó esto, esta interpretación tiene sus vacíos, no tiene una autoridad pues total. Otra interpretación es que como las primeras cosas pasaron, tanto la de los cielos y la tierra actuales, estas hojas representan la vida eterna continua que Cristo, el árbol de la vida, nos regala por la eternidad.
Esa es otra interpretación. Ese árbol de la vida, que es Cristo Jesús mismo, que produce 12 frutos, ya sabemos que es fruto continuo, perenne, que permanece para siempre. Esas hojas lo que representa es la vida eterna continua, que nos regala Cristo Jesús. Vamos al versículo 3 de Apocalipsis 22. Sigamos allí. Dice, y no habrá más maldición. No habrá más maldición. Yo pregunto, cuando a usted le dicen, ay, se fue el agua, eso demuestra dos cosas. Uno, que ya no hay, y dos, que sí había. La tierra, mire, el mundo en que vivimos, la tierra recibió maldición por causa del pecado de Adán y Eva. Vamos a estudiarlo. Génesis 3, 17 al 18. Vamos a Génesis 3. Dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vemos que la tierra recibió maldición por causa de la desobediencia de Adán y Eva, o sea, de nosotros los seres humanos. Recibió maldición. El Señor le dijo a Adán, maldita es la tierra por causa de tu desobediencia. Trabajarás la tierra, pero ahorita te va a doler. Ese trabajo te va a acabar, ese trabajo te va a doler. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pregunto, ¿para cultivar se necesita hacer un trabajo fuerte? ¿Para cultivar la tierra? ¿Para trabajar la tierra? Sí, mi amado. Y hasta salen ampollas. Pregunto, su trabajo, usted donde labora, en su empresa, en su negocio, ¿usted trabaja y queda cansado? Sí. Adán y Eva antes de pecar también trabajaban, pero era un trabajo que no producía ni cansancio ni dolor, producía placer, alegría, dicha, felicidad. Una vez se peca, el trabajo ya causa dolor. Y llega un momento en que la persona ya no puede trabajar. ¿Y por qué no puede trabajar? O porque tiene mucha edad y ya no tiene las fuerzas, o porque vino alguna enfermedad y está imposibilitado físicamente para hacer algo. O sea, tiene ganas, pero no puede. Por ejemplo, un soldador, el de soldadura, un ejemplo, el que solda, la soldadura. Viene una enfermedad, pierde la vista, ¿cómo ahorita va a soldar? O el médico cirujano, pierde la vista y ahorita ¿cómo va a operar a esa persona? Si usted le dicen, vea, al médico cirujano que le tocó a usted, hace 3 meses quedó ciego, pero él la va a operar, tranquila que va a quedar bien. ¿Usted qué dice? No, yo no olvides eso. ¿Ese médico tiene el conocimiento? Sí. ¿Tiene la experiencia? Sí. ¿Puede hacer su trabajo? Ya no porque está ciego, hay cosas que no. Hay otras cosas que podrá hacer, pero esa ya no lo puede hacer. Necesita toda la capacidad de su visión para poder operar. Ya no lo puede hacer. ¿Tiene ganas? Sí, pero ya no puede hacerlo. ¿Tiene fuerza? Sí, pero ya no puede hacerlo. Otros por la edad, una edad abundante, pues allá con 120 años, pues ya que va a trabajar, hermano. Por eso que Dios, hermano, te provea y te bendiga en abundancia para que tenga usted, sea una pensión o si no tenga usted recursos más que una pensión de los cuales usted pueda ser bendecido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no tiene pensión, pero tiene 4 o 5 casas. Tiene un apartamento, una torre de edificios, como usted que tiene su torre de edificios. Y en cada piso tiene 4 apartamentos. Imagínense, usted está más que una pensión del mínimo.
Dios te va a proveer y Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces la tierra fue maldecida debido al pecado de Adán y Eva. Pero ahora el postrer Adán, que es el mismo árbol de la vida y el río de agua de vida, y aquel que está sentado en el trono, que es el Señor, nos brindan absoluta bendición. Y en donde está Dios presente, mi amado, donde Dios está presente, lo único que hay es una bendición plena, total y absoluta. Por eso en usted lo que hay es la bendición total del Señor, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están bendecidos con el Señor? Mi amado, usted es un hombre y una mujer de bendición. Usted tiene a Dios. El diablo se puede parar en las pestañas si quiere, pero no puede maldecirte, porque lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Dios ha colocado su presencia en tu vida. ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? O sea, que Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Bendición. Y como Dios va a estar presente en la Nueva Jerusalén, esta santa ciudad, como Dios va a estar presente, entonces lo único que hay es bendición. No hay enfermedad, no hay muerte. Gloria a Dios. Sigamos allí en Apocalipsis 22, en los versículos ahora 3 al 4. Dice así: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Mire, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre, el nombre de Dios, estará ¿en dónde? En sus frentes. Aquí tenemos una gran bendición. Sus siervos le van a servir. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Vamos a servir al Señor y le vamos a servir adoración. ¿Eso de qué nos habla? De el ministerio sacerdotal. ¿Qué hacen los sacerdotes? Ministran en la casa de Dios, en la presencia de Dios, ministran adoración a Dios y ministran la presencia de Dios al pueblo, a la iglesia hoy día. Pero en este tiempo, recuerde que no van a haber templos, no van a haber pastores. ¿Para qué pastor en esa época si el mismo Señor nos está pastoreando? Entonces, vemos aquí que sus siervos le sirven adoración. ¡Wow! O sea que allí estaremos haciendo la función de sacerdote. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué están haciendo estos sacerdotes? Están ministrando en la presencia de Dios adoración. Gloria a Dios. Pero nos dice que estos siervos de Dios que ministran adoración al Señor en la misma presencia de aquel que está sentado en el trono, que es el Señor y el Cordero, nos dice la palabra del Señor que verán su rostro. En la bendición sacerdotal del Pentateuco dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ellos. Verán su rostro. Mi amado, una pregunta. Usted y yo veremos a Dios el Padre así con estos ojos físicamente, lo veremos así, tal cual como yo lo estoy viendo a usted y usted me está viendo a mí. ¿Será que sí? ¿O ese verán a Dios significa aún algo superior de poder ver a Dios físicamente? Porque, pastor, ¿pero qué podrá ser una bendición superior y mayor que ver a Dios? Sí, hay una superior mayor que ver a Dios. Físicamente, hay una bendición superior a eso. Superior a eso. Verán su rostro. Bueno, ya vimos lo del servicio a Dios en adoración. Será un privilegio en aquellos que le sirven al Señor y que están cumpliendo aquí la función sacerdotal. Nos dice que estos siervos verán su rostro, es decir, escuche bien, disfrutar de su favor, tener íntima comunión con Dios en la Nueva Jerusalén, que llegará a un nivel, a un grado de nivel mucho más alto que en la actualidad.
Cuando usted ora y declara la bendición sacerdotal sobre sus hijos, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre él. ¿Será que su hijo vio a Dios literalmente? Pero usted lo está diciendo. Pero no lo está viendo, su hijo no lo está viendo literalmente. O sea que eso representa y simboliza algo, ver el rostro de Dios. Es esto, mi amado. Ver el rostro de Dios quiere decir que los siervos del Señor, que estaremos haciendo esta función sacerdotal, vamos a disfrutar de una comunión mucho más íntima, mucho más profunda. La presencia de Dios estará en medio nuestro a un grado, a un nivel mucho más alto. Es algo maravilloso. ¿Y por qué te lo digo? Vamos a 1 Timoteo 6:16. Ojo con esto. 1 Timoteo 6:16. Y alguien dirá, uy, pero entonces ¿cómo vamos a ver al Señor? Ya se lo voy a explicar. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios? Ni puede ver. Al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. A Dios nadie le ha visto. ¿Y qué dice la Biblia? Ni le puede ver. Cuando dice inaccesible, quiere decir que no tiene accesibilidad. Entonces, pastor, ¿cómo así? Ya entendí que ver el rostro de Dios es que tenemos en una comunión con Dios más íntima, más profunda, en un grado más alto, pleno, total, absoluto, de Dios en medio nuestro, que vive en nosotros, está con nosotros, superior a lo actual. Y entonces, ¿cómo así que verán a Dios? ¿Le voy a ver o no lo voy a ver? Aquí me dice que a Dios nadie le ha visto ni le puede ver. ¿Quién es el que nos ha revelado a Dios? ¿Quién nos ha revelado a Dios? Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, le vamos para allá. Juan 14, 8 al 11. Vamos a estudiarlo. No hemos terminado con esto de que verán su rostro, pero seguimos profundizando. Juan 14, 8 al 11 dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, muéstranos a Dios y nos basta, Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ah, bueno. Ahora vamos a ver cómo ese Dios se pudo dejar ver. A ese Dios que nadie le ha visto y que nadie le verá. ¿Cómo ese Dios se deja ver entonces? Vamos a Hebreos 1, 2 al 3. Hebreos 1, 2 al 3 dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, escúcheme bien, el Hijo, o sea Cristo, el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la participación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación,
de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Es que es un solo Dios. Es un solo Dios manifestado en tres personalidades. Acuérdelo del trono, que ahí está la Trinidad de Dios en revelación. Verán su rostro. Seguimos con esta enseñanza. ¿Quién es el que ha mostrado el resplandor de la gloria de Dios el Padre? ¿Quién es el que ha mostrado esa gloria? El Hijo. Ese Dios espíritu, ese Dios eterno, ese Dios inmortal, que nadie le ha visto ni pueden verle, dice la Biblia que es Cristo Jesús, la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que ve a Cristo, el que tiene a Cristo, tiene al Padre y ve al Padre. El que ve al Cordero y el que tiene al Cordero está viendo al mismo Dios y está teniendo al mismo Dios. Pregunto, versículo 22:1. Vamos acá y verán. ¿Dónde está el Cordero sentado? ¿Dónde está el Cordero sentado? Versículo 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Pregunto, ¿dónde está el Cordero también sentado? En el trono de Dios. Si el Cordero está sentado en el trono de Dios, quiere decir que el Cordero es el mismo Dios. Nadie se puede sentar en el trono de Dios, solo Dios. ¿Y dónde está el Cordero que es el Hijo? En medio, sentado en el trono de Dios. Él es el árbol de la vida. El que ha visto al Cordero, el que ve al Hijo, porque Él es la imagen de la sustancia de Dios, está viendo al mismo Señor. ¿Cuántos me han entendido ya? Gloria a Dios. Nos habla también que tienen su nombre en sus frentes. Mire, el nombre en la Biblia, recuerde que la Biblia es escrito por los judíos. Antiguo y Nuevo Testamento, todos son judíos. La humanidad le debe a los judíos más de lo que usted se imagina. Todos los escritores bíblicos son judíos, todos. El Salvador del mundo, ¿qué era? ¿De dónde era? Judío. Todos los primeros discípulos de la iglesia de Cristo, ¿quiénes fueron los primeros discípulos? Judíos. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los escritores bíblicos. Judíos. Las naciones, ¿a través de qué pueblo conocieron al Dios único y verdadero? A través del pueblo de Israel o el pueblo judío. El trono de Dios, ¿dónde va a posar? En la nueva Jerusalén. ¿Dónde va a estar esa ciudad? En la Jerusalén actual. Pero va a ser en cielos nuevos y tierra nueva. Su nombre está en sus frentes. Entonces, dentro del concepto judío, porque hay que mirarlo así, porque el escritor de Juan es judío. Los escritores del Antiguo Testamento son judíos. Entonces hay que entender esto desde el concepto judío o israelí, como quiera llamarle. El nombre para los judíos denota la personalidad de la persona. Denota su carácter. Por eso el Señor le dijo a Jacob, Jacob, ¿qué significaba Jacob? Suplantador. Y el Señor le dijo, no más Jacob, sino que te llamarás Israel. Pedro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. O Cefas. Simón. Cefas. ¿Y qué le dijo el Señor? Te llamarás ¿cómo? Pedro. Ese Simón, ese Cefas era el que mochaba cabeza. Mire, Pedro estaba dispuesto hasta matar por el nombre de Jesús. Uno pasa como un poquito de agache cuando se acuerda que fueron a apresar al Señor Jesús y Pedro, ¿qué sacó en ese momento? La espada. Mire, Pedro era un discípulo y andaba armado.
Es como decir hoy día, alguien que viene a la iglesia y anda armado con una 9 milímetros aquí. Ay, pastor, no exagere. Sí, Pedro andaba armado. Sí, ¿cuál era el arma en ese entonces? No habían armas de fuego. ¿Qué tenía él? Una espada. Él mantenía con una espada, hermano. Y cuando cogieron al Señor, ¿qué hizo Pedro? Sacó esa espada y le tiró con la espada. ¿Qué hizo Malco? A quien le tiró. Mire, yo le pregunto a usted, Pedro, ¿a qué le tiró a Malco? ¿A qué le tiró con ese machete, con esa espada? ¿A qué le tiró? Sí, señor. Pedro le tiró a bajarle la cabeza, sino que el otro dijo, jabón. Y entonces le cortó, ¿qué? La oreja. Lo que le pasó a Donald Trump. Si Dios lo permite, el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Un hombre de principios. Un hombre que le dice no al aborto, no a la ideología de género, no a la diversidad sexual. Un hombre que defiende los principios bíblicos, si Dios lo permite. ¿Qué hizo Donald Trump cuando él habló sobre el atentado que le hicieron? Él primero le da la honra y la gloria a Dios que está vivo porque Dios lo salvó. ¿Qué hizo Donald Trump? Estaba así y usted ve que en un momento él mueve la cabeza. En el movimiento de esa cabeza, esa bala, bueno, lo que haya sido, le impacta ¿en dónde? En la oreja. Si él no hace el movimiento, le vuela los sesos. Lo mata. ¿Qué hizo Malco? Lo de Donald Trump. ¿Qué hizo Malco? Apenas vio que Pedro sacó esa espada y le tiró el viajao. ¿Qué hizo Malco? Jabón. Se agachó, alcanzó a agacharse y le bajó ¿qué cosa? La oreja. Pero Pedro tiró a bajarle la cabeza. Sino que Dios es misericordioso. Y cogió el Señor luego y le puso de nuevo la oreja a Malco. Lo sana. Entonces el nombre en el concepto judío de quienes fue escrito la Biblia demuestra el carácter de Dios. Y nos dice que este nombre de Dios está ¿en dónde? ¿En dónde está el nombre de Dios? En sus frentes, o sea, en el pensamiento. ¿Qué nos enseña esto? Que el conocimiento, el pensamiento de las personas que estemos allí estará totalmente lleno del conocimiento de Dios, y la tierra será llena del conocimiento del Señor Dios Todopoderoso. También este nombre del Señor en sus frentes, que representa que las personas tendrán el carácter, el comportamiento de Dios. No serán Dios, no, pero tendrán el carácter, el comportamiento de Dios. Estas personas que el nombre de Dios está en sus frentes, que quiere decir que el pensamiento del hombre es de continuo, porque está lleno del conocimiento de Dios. También este nombre de Dios en su frente representa pertenencia a Dios. Estamos marcados y sellados por el Dios Espíritu Santo. Las personas que son del campo, ¿qué hacen con el ganado? Lo marcan. Y esa marca quiere decir que es de tal ganadería. El sello, la marcación, perfecto. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, ¿qué tenemos? La marca de Dios, ¿en dónde? En nuestra frente. Y le enseñé que eso quiere decir el pensamiento, ¿no? De Dios continuo, porque estamos llenos del pensamiento, del conocimiento de Dios. O sea, que quiere decir que le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Amén, gloria a Dios. Y para terminar, versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, ¿qué cosa? Por los siglos de los siglos. Cielos nuevos y tierra nueva. En los cielos nuevos y en la tierra nueva no va a haber ni sol ni luna. No van a haber astros. ¿Qué hacen los astros? Las estrellas. ¿Qué hacen los astros, las estrellas? ¿Cuál es la capacidad que Dios les dio a ellas? De dar luz. ¿Qué hace el sol? Luz. ¿Qué hace la luna? Dar luz. ¿Qué hacen las estrellas? Dan luz. Pregunto, ¿quién es el que va a dar la luz? El mismo Dios. La misma presencia de Dios estará
y Dios es luz. O sea que no necesitamos ni de luz, ni de sol, ni de luna, ni de estrella, ni de astro, ni de lámpara. No va a haber luz eléctrica. O sea que no te va a llegar el recibo de la luz a tu casa. Gloria a Dios, ¿no? No va a haber noche, no va a haber día, no va a haber. Pregunto, ¿quién va a querer dormir si estamos en la misma gloria de Dios? O sea que todo va a ser un deleite. Pregunto, cuando usted se va a un paseo que le gusta, que está feliz, que está contento, usted no quiere que ese paseo se pierda. O mejor, que ese paseo se acabe. Usted quiere seguir allí. Pues hermano, acá no necesitamos noche, no necesitamos dormir, descansar. ¿Para qué? Si estamos disfrutando de la misma presencia y de la gloria de Dios. Dios mismo nos iluminará con su presencia. Y ahora mire que estos que disfrutan de la luz de Dios, nos dice, terminando el versículo 5, dice, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes reinarán? Los que son iluminados por la luz de Dios. Y reinarán por los siglos de los siglos. En el versículo 3 está hablando de siervos de Dios que ejercen el sacerdocio. En el versículo 5 al final nos está hablando que ejercen es gobierno. O sea que se cumple lo que dice la palabra, somos reyes y sacerdotes. Aquellos que en el 3 eran sacerdotes, ahorita reinarán con el Señor. Ahorita quiere decir que están ejerciendo reinado. Óyeme, el Señor nos va a dar la autoridad de gobernar también. ¿Cuántos van a estar allí? Somos reyes y sacerdotes. Colócate en pie y vamos a orar. Terminamos con oración, porque el tiempo voló. Papá Dios, gracias por tu palabra. Nos hablaste y nos revelaste por medio de tu palabra con la guía del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Lo de la ciudad santa de Dios. Esa ciudad que desciende del cielo de Dios. El trono de Dios. Donde está actualmente en el tercer cielo. Cuando el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva, el trono de Dios descenderá con Dios mismo. Y esa ciudad santa, la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. La Jerusalén actual pasará, porque habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero allí donde está la Jerusalén actual, que va a pasar, porque dice que las primeras cosas pasaron, hablando del primer cielo y de la primera tierra, pasaron. Ya no existía más. Esa Jerusalén celestial, esa ciudad santa, descenderá y habitará en esta tierra nueva y en estos cielos nuevos, allí, en ese lugar que Dios ha dispuesto para ella, en la tierra prometida. Allí Dios establecerá su trono. Y ese trono de Dios estará en medio de esa ciudad santa. Ciudad santa que tiene un río, no dos ni tres, uno solo, que es el río del agua de vida. Río del agua de vida que al uno y al otro lado tienen el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo Jesús. Ahí vemos a Dios el Padre, al Cordero el Hijo Divino y el Espíritu vivificante representado en el río de agua de vida, la Trinidad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Dios mismo. Ya no solo su omnipresencia, no, Dios mismo, su omnipresencia misma, pero ya aquí en medio nuestro. El cielo de Dios se fusionará, se unirá a esta tierra nueva y a estos cielos nuevos. Y tú y yo estaremos allí.
serviremos al Señor, seremos sacerdotes de Dios, pero también a quien Dios ilumina con su misma presencia, y por la luz de Dios no vamos a necesitar ni noche ni de día, es decir, ni sol ni luna, ni luz de lámparas, nada. No necesitamos nada de ninguna luz artificial, nada de ninguna luz natural, porque Dios mismo nos iluminará. ¿Quién va a querer dormir? Nadie va a dormir. Va a ser un gozo pleno, total y absoluto, continuo, por la eternidad, en la presencia de Dios. Pero también nos dice, y reinará. A quien Dios ilumina con su presencia, a sus siervos, quienes son sacerdotes que adoran al Señor en su presencia, también reinaremos. El Señor nos va a dar poder y autoridad de gobierno. La Biblia dice que los creyentes somos reyes y sacerdotes. En la Nueva Jerusalén ejerceremos función de sacerdote, pero también ejerceremos función de reyes. Dios nos dará autoridad y Dios delegará gobierno sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre sus siervos. Padre amado, te damos la gloria a aquel que está sentado en el trono, y al Cordero y al Espíritu vivificante sean la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres Dios, el que ha visto al Hijo, el que tiene al Hijo, ha visto al Padre, tiene al Padre, porque Cristo es Dios mismo. Diga: yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, llevó mis pecados, mi maldición, mi muerte, las consecuencias de la desobediencia, y te pido perdón por mis culpas, por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo, para cuando tú me llames o vengas por tu pueblo, me voy contigo. Diga: y estaré contigo por la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, que se descenderá del cielo de Dios y habitará en medio nuestro, donde tendremos tierra nueva y cielos nuevos. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesucristo el Señor.